En la Biblia encontramos el capítulo 24 del Evangelio San Mateo, donde nos habla las señales que Él ha provisto para que nosotros los cristianos estemos atentos. Y el Señor dice en su palabra: gloria a Jesús, que en los últimos tiempos, refiriendo a estos tiempos, habrá terremotos. Habrá terremotos, pestes, hambres en diferentes lugares. Amados amigos, lo que hoy vivimos y estamos oyendo y viendo no es una casualidad. Eso ya Jesús lo dijo. Pero lastimosamente el hombre, la mujer, en vez de acercarse a Dios, cada día se va apartando más y más de Él. Algunos años atrás, más exacto, en el año 1912, soltaron a la mar un barco tan grande que para los fabricantes y dueños dijeron que este barco llamado Titanic sería indestructible, sería insumergible, y se atrevieron a decir que ni aun Dios podría hundirlo. Eso dijeron ellos. Pero ese año, el día 14 de abril, a las 11:40 de la noche, este barco tan grande, tan lujoso y tan ponderado chocó con una masa de hielo. Y eso fue suficiente. Eso fue suficiente para que a las 2:40 de la noche se comenzara a hundir en la profundidad de los mares. Pero usted dirá: ¿y qué tiene que ver con lo que usted va a predicar? A este barco, a los tripulantes de este barco, le anunciaron las embarcaciones cercanas del gran peligro que estaba llegando ese barco, el Titanic. Pero los hombres, los tripulantes, lejos de precaverse, lejos de ponerse a guardia, no le hicieron caso. Simplemente pusieron unos vigías por si acaso, a ver si era verdad. Pero dice que cuando el vigía iba expectando, se dio cuenta que ya estaba cerca de esta gran masa de hielo, y él gritó desesperadamente anunciando que se chocarían, pero ya era demasiado tarde. Amados amigos, hoy día no tenemos un vigía que nos habla que vamos a chocarnos con una masa de hielo. Hoy tenemos en nuestras manos la santísima palabra del Señor, y en ella nos va anunciando cosas que Jesús lo dijo hace 2000 años atrás. Hoy día toda la humanidad está en alerta por la gran epidemia que se ha iniciado, gloria a Jesús, allá en la China, el coronavirus. Y algunos buscan solucionar eso, pero nosotros que conocemos las Escrituras decimos que esta epidemia es una advertencia que Cristo viene. Es una advertencia que Cristo viene. Y Dios siempre en su misericordia ha tenido siempre la misericordia de anunciar a las generaciones. Años atrás también hubo otras epidemias. Gloria a Jesús, que uno se asombra al ver las estadísticas. La fiebre negra mató a más de 25 millones en Europa. El SIDA, hace poco tiempo sucedió eso. Lo hace Dios, muestra estas señales para decirles: tengan cuidado, prepárense porque vengo. Pero ¿quién está escuchando o aceptando estas advertencias? Este barco Titanic, se dice que el capitán de este barco, gloria a Jesús, era un hombre que él había sido un creyente. Él pertenecía a una iglesia, gloria a Jesús, presbiteriana o metodista. Pero este hombre estaba apartado
de los caminos del Señor. Este hombre, antes del accidente, había dicho que ni Dios podría hundirlo ese barco. Hoy día la humanidad es semejante. La humanidad está creyendo. Los hombres, los presidentes están creyendo en su poder, los magnates en sus riquezas, creyendo que todo eso, cuando venga Jesucristo o venga el fin, eso los va a salvar. Pero es una equivocación, totalmente una equivocación. Amados amigos, nosotros como cristianos tenemos en la obligación de decirles la verdad. La iglesia del Señor es una iglesia, gloria a Jesús, donde que en medio de la iglesia está Jesús. Y por eso que el Señor, todos los que venimos a la iglesia, al cuerpo de Jesús, venimos a adorarle y a servirle. Que para muchos esto es una locura, pero para nosotros es un privilegio. Amados hermanos, el testimonio de este hombre, del vigía que había anunciado, él dice que cuando esa noche que este barco Titanic se iba a estrellar contra esa masa de hielo, él vio el mar completamente negro, bajo un cielo estrellado, totalmente en tranquilidad. Todo parecía tranquilo, todo parecía que nada iba a suceder, y de repente sucedió. ¿Qué nos hace entender esto? Porque lo aplico a la palabra. También dice la Biblia que Jesús vendrá como ladrón de la noche. También dice Jesús que vendrá el Señor a la hora que uno no espera. Vendrá el Señor. Dice la Biblia en el capítulo 25 de San Mateo, y que acabamos de ver el teatro, que a la medianoche se escuchó un grito diciendo: ahí viene el esposo, despertar y salir a recibirlo. También este vigía gritó desesperadamente diciendo: nos chocamos, vamos a perecer. ¿De qué le valió los gritos a este hombre? La gente estaba metido dentro de ese barco, estaba divirtiéndose, estaban comiendo, estaban cometiendo tantas inmoralidades, pensando que quizá con el alerta del vigía era suficiente. Hoy también sucede eso en muchos lugares. Por eso, iglesia que estás en este lugar, la advertencia de Jesús es que nosotros debemos estar velando y llorando para que seamos tenidos por dignos de escapar del juicio que va a venir a esta tierra. Pero lastimosamente hoy día también en la iglesia se está descuidando. Hay muchos cristianos que nos confiamos o le ponemos la carga a los líderes de la iglesia y le decimos: ora por mí, ayuna por mí, mientras el pueblo está haciendo cosas que no le agrada a Dios. Amados hermanos, entonces cuando chocó este barco, el capitán no hizo otra cosa sino llamarlo al carpintero del barco. Este hombre en ese momento, él tenía que decirle: Señor, ten misericordia, sálvanos. Pero él confió en la habilidad humana. El carpintero buscó los daños y vio que tan grave era el asunto y dijo: no hay salvación, este barco se hundirá en breves momentos. Ante esta situación, dice, esta es una cosa real, los tripulantes se asombraron, que se metieron en pánico, y la gente comenzó a desesperarse y buscaron los botes de salvavidas para que pudieran huir o salvarse de esa tragedia, pero no eran suficientes. En su desesperación la gente comenzó a correr de un sitio a otro. Los que tenían armas de fuego se mataban, dice esta realidad. Y había una confusión tremenda. Eso también va a suceder. El día que Jesucristo venga, los que no están preparados van a tener que llorar y van a tener que angustiarse, desesperarse, van a correr de un sitio hacia otro, pero nunca van a encontrar la oportunidad, porque la oportunidad lo despreciaron.
Por eso que Jesús dice el Señor en su palabra que nosotros debemos estar velando, llorando, porque no sabemos cuál será la hora de la venida de Jesús. Ya su nombre, ya su nombre. Amados hermanos, este barco había en su capacidad, eran 2.200 pasajeros. 2.200 pasajeros, y de los cuales 1.500 murieron. 1.500 perecieron ahogados. Gloria a Jesús en alta mar. Eso nos enseña también, gloria a Jesús, que en la iglesia no todos nos salvaremos. ¿Quiénes nos salvaremos? Dice la Escritura que nosotros tenemos que tener cuidado. Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y Jesús dijo a su iglesia: ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo, y sin la santidad nadie verá a Dios. Y Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, el cristianismo no es una religión, no es un grupo de personas que se unen para recrearse, no es un grupo de personas que se unen para que ahí podamos disfrutar entre la amistad. Es bueno eso. El cristiano tiene una esperanza, es la vida eterna en Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Es la vida eterna que Jesús le ofrece a hombres y mujeres. 2000 años que se viene predicando este glorioso evangelio, pero muchos no entienden. La iglesia cumple 40 años. En estos 40 años muchísima gente ha venido a la iglesia, han entregado sus vidas a Jesucristo, pero muchos ya se fueron. Muchos se fueron, se apartaron. Tuvieron la esperanza de la vida eterna, pero se apartaron. Usted no sea uno de ellos. Sea el nombre bendito del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos escuchar un aplauso porque Cristo vive. Gloria a Jesús. Uno se pregunta ante esta tragedia del Titanic: ¿era coincidencia? ¿Era coincidencia lo que pasó? No, yo no creo. Sino que Dios en su misericordia estaba anunciando a esta generación última que vivimos la tragedia que tendría que pasar. Hoy en verdad nosotros no navegamos en un barco, gloria a Jesús, en alta mar, sino que nosotros estamos navegando, gloria a Jesús, toda la humanidad en un mar de pecado, en un mar de corrupción, en un mar de inmoralidades, y que vamos, y el mundo se va camino hacia la destrucción. Mis amados amigos, hoy no viajamos en un barco de 299 metros de largo. Hoy viajamos, gloria a Jesús, en todo este globo terráqueo, en toda la humanidad. Pero tenemos que entender que cuando nosotros, cada día que amanece en la mañana, podemos invocar el nombre del Señor y preguntarnos: ¿estoy a cuentas con Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios me está diciendo? Este barco, antes de hundirse, tuvo el privilegio de ser anunciado el peligro por un barco con nombre SS de California. Los tripulantes de este barco anunciaban, le decían: señores del barco Titanic, tengan cuidado, hay un peligro, están ustedes en medio del peligro. Y la tripulación del Titanic, en vez de precaverse, tomar seguridad, se burlaban. Los de este barco de California le decían: señores, el peligro está al frente. Los de Titanic se burlaban. Y por último le insultaban y dijeron: no molestes, déjanos dormir tranquilos. Entonces la tripulación del SS, gloria a Jesús, en acuerdo con su capitán, decidieron apagar la radio. Eso está en la historia, ustedes léanlo.
hicieron apagar la radio y se fueron a descansar. 10 minutos más tarde, el barco Titanic se chocó. Entonces estos hombres pidieron auxilio desesperadamente y mandaban luces de bengala en la noche. Nadie lo escuchaba porque ya los tripulantes del barco que les anunciaba ya estaban dormidos. Amados amigos, esto no es coincidencia. También hoy día Dios está anunciando a la humanidad a través de guerras, rumores de guerras. Está anunciando el Señor su venida a través de epidemias, de terremotos, de hambres, de pestes. Diciendo el Señor: entiendan, estas son las señales que he dicho, y cuando vean estas cosas, alegres y gócese, porque mi redención ya está cerca. Pero ¿quién entiende estas cosas? Algunos se molestan, algunos nos insultan, y la iglesia muchas veces se sigue durmiendo todavía. Pero quiero decirte, mi amigo y mi hermano, este mensaje es para usted. Este mensaje es para usted, y quizá es el último mensaje que puede escuchar. Es necesario que usted venga a ponerse a cuentas con Dios. Es necesario que usted, a mi amigo que todavía le entregó su vida a Cristo, es necesario que usted abra su corazón a Jesús y le pida perdón y se aparte de toda clase de pecado, porque el pecado no entra a la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios en su misericordia te dice esta noche: hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, hoy. Algunos lo trasladan, otros se contentan con su religión. Así como lo del Titanic, ellos creyeron que estaban seguros dentro de ese barco, porque era grande, porque era supuestamente insumergible. Ese barco que para ellos ni siquiera Dios lo podía hundir. Hoy también hay muchas personas que se encuentran metidas dentro de su religión, diciendo que esa es la verdad y que están seguras ahí. La religión no salva a nadie. Bendito el nombre del Señor. La religión no salva a nadie. El único que salva es Jesucristo el Señor. Es Jesucristo el Señor, porque solamente Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida por todos los hombres y mujeres. Por eso dice la Biblia, esta palabra gloriosa, este santo libro que para muchos lo odian. Cuando hablamos de Dios, yo no entiendo a la gente. La gente dice que cree en Dios y va a sus iglesias y hablan de Dios, pero cuando les leemos la Biblia, no quieren entender, se duermen, dicen: tengo mi religión. Esta Biblia es la palabra del Señor. Y aquí en esta Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Aleluya. ¿Quiénes tendrán vida eterna? El religioso no, el intelectual no, el sabio no, el pobre no. Solamente tendrán vida eterna los que creen en Jesucristo el Señor y a su nombre. Cristo es el único que puede perdonarte. Cristo es el único que puede darte vida eterna. Cristo es el único que puede salvarte. Aleluya. No confíes en tu iglesia. La iglesia es un grupo de personas, y en la tierra no hay iglesia perfecta. Confía en Jesús. Confía en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podemos ser salvos: Jesucristo el Señor. Bienaventurados los que creemos en Jesús. Este barco Titanic se desapareció en 2 horas 40 minutos, se terminó todo. Este mundo de igual será. Gloria a Jesús, este mundo igual será. Yo me alegro de escuchar la palabra, ver la iglesia cómo va el Señor añadiendo a su iglesia las almas que han de ser salvos. Pero hay una preocupación en mi corazón. Muchos todavía no están consagrándose, todavía están endurecidos sus corazones.
no están ayunando, no están orando, y lo más terrible, han dejado algo precioso, no están siendo llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y la iglesia viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Sea el nombre bendito de Jesús. Cuidado, hermano, cuidado, cuidado, cuidado. No te duermas, busca la presencia del Señor. La Biblia dice que hay que ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Él venga, entonces va a escuchar esa voz bendita. Cuando nos diga: subid aquí y vamos a volar, gloria a Jesús. Pero si no tienes tú el Espíritu Santo, no hay condenación para los que están en Cristo, dice la palabra. Para aquellos que andan en Cristo, para aquellos que andan, hermano, conforme a la carne, la ira de Dios está sobre ellos. Bendito el que vive. Bendito el que vive. Bendito el que vive. Es tiempo, iglesia, que nos pongamos a cuentas con el Señor. Y usted, mi amigo, es tiempo que se acerque a Jesucristo. No importa cuál sea su pecado, así como es usted, así le ama. Él quiere que usted no se pierda. Él quiere que usted tenga vida eterna. Pero para eso el requisito es: usted tiene que creer en Jesús. Yo no soy salvo porque soy bueno. Yo no encontré la salvación porque soy religioso. Yo no encontré el perdón de mis pecados porque doy limosna a los pobres. Yo encontré mi salvación en Cristo Jesús. Y eso fue un regalo que Dios me hizo. Encontré a Jesús hace 44 años. Y vengo sirviéndole con alegría. Y en la mañana que amanece le digo: Señor, hoy día quizás será. Hoy día que será el último día de mi vida. Ya quiero ver tu rostro, Señor. Ese pensamiento tenemos que tenerlo todos, porque Cristo viene. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Cristo viene. Cristo viene. Dios está mandando sus señales. Iglesia, despierta, hermano, amigo, despierta. Hay guerras, son señales. Las guerras dicen: humanidad, entiendan, Cristo viene. Las pestes dicen: Cristo viene. Los terremotos dicen: Cristo viene. El hambre dice: Cristo viene. Son señales que Jesús dijo: cuando vean estas cosas, alégrese y gócese, porque vuestra redención ya está cerca. Cristo viene. Y Cristo viene por su iglesia. La iglesia formada por hombres y mujeres que entregaron su vida a Cristo. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, peruanos o africanos, venezolanos, chilenos, todos los que tienen a Cristo forman la iglesia del Señor. Y a su nombre. Entrega tu vida a Jesús, amigo. Es tiempo que te conviertas a Jesús y forma la iglesia y comienza a buscarle al Señor y consagra tu vida a Jesús. Y cuando Él venga, va a ser uno de los primeros que vas a partir con el Señor. Termino diciendo: el Titanic, un barco insumergible, un barco pomposo, donde que todos los millonarios estaban allí. Ellos confiaron en la buena estructura de este barco. Ellos confiaron en la tripulación de este barco. Pero se olvidaron de confiar en el que lo puede todo, Jehová el Señor. Se olvidaron totalmente. Y cuando vino la tragedia, ellos y todos los tripulantes y todo el barco se destruyó. Amado amigo, no confíes en nadie. Confía en Jesucristo el Señor. Confiemos en Jesucristo el Señor. Y cuando Él venga, vamos a ser salvos. Bendito el nombre del Señor. Vamos a volar, gloria a Jesús. Vamos a saltar como hermanos, como los becerritos aquí, gloria a Jesús. Y vamos a encontrarnos con el Señor en el aire, gloria a Jesús. Pero para esto tienes que cumplir con la palabra. Y los que no se ya han creído en Jesús, el segundo paso es que tienes que bautizarte en agua. El tercer paso es que tienes que buscar la plenitud del Espíritu Santo. El cuarto paso es que tienes que estar adorando y alabando el nombre del Señor, participar de la Santa Cena, estudiar la Santa Escritura y predicar la palabra. Y entonces cuando venga, te serás digno de ser llevado con el Señor para arriba, para estar con el Padre Celestial por la eternidad. ¿Cuánto alaban al Señor?